Tal como lo anunciáramos antes de ir a la tanda en el bloque anterior, les recordábamos que nosotros hace muy poquito habíamos recibido aquí a representantes de la Cámara Empresarial de Maldonado y comerciantes que venían a plantear sus quejas con respecto al funcionamiento de la Ley de Inclusión Financiera. De hecho, hacen referencia a que es una ley de exclusión financiera y dan sus argumentos. Hoy es hora de que el Ministerio de Economía y Finanzas responda y aclare. En estos temas, como a veces son tan técnicos, puede ocurrir sin duda que se terminen confundiendo temas. De hecho, lo primero que está bueno preguntar y saber es si efectivamente las preguntas que se hacen o las reivindicaciones que señalan los comerciantes en cuanto a las desventajas que están sufriendo remiten realmente a la ley de inclusión financiera o a otros aspectos que pueden tener que ver con reglas del juego de mercado a las que ellos están sometidos, ¿no? o a otros temas. Entonces, para que todos tengamos presente qué es lo que planteaban los comerciantes y la Cámara Empresarial de Maldonado, bueno, repasemos en un tape qué dijeron aquí en el programa. Para nosotros esta ley, para lo que es el Uruguay, nos queda claro que es una ley de exclusión financiera. ¿Por qué? Para el comercio, nosotros entendemos que es una prisión financiera. Son dos términos, creo que para el comercio es aún más grave. El comerciante más pequeño, ¿no es cierto?, paga aranceles mucho más altos y el comerciante más grande paga aranceles mucho más pequeños. A ver, ¿eso por qué es así? ¿Cómo está estipulado? Porque el gobierno uruguayo plantea que esto es una relación entre privados, comercio y las tarjetas de créditos y las multinacionales. Nosotros decimos que no. Lo que hace es que se establezca una relación entre dos privados de desigualdad. ¿Por qué? Porque la estructura de las grandes tarjetas, de los grandes emisores, no se puede comparar con la de un kiosco. El Estado debe actuar y no lo hace. Deja libre a que el grande se devore al chico. Entonces, cuando usted va a un supermercado, cuando pase una tarjeta, la gran superficie va a ganar mucho más dinero que si vende ese mismo artículo uno pequeño. Nosotros criticamos un gobierno que presenta leyes como estas de escritorio y que no se embarra y no conoce. Estamos viendo lo que está sufriendo el comerciante. No solamente el comerciante, hemos tenido reuniones con asociaciones civiles que están apoyando esto y que están sufriendo esto. Estamos en democracia, pero no podemos vender como queremos. Para responder a estas preguntas y también interiorizarnos en mayor profundidad, nos está acompañando en este momento Martín Valcorba, que es el coordinador del programa de inclusión financiera del Ministerio de Economía. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos en este segmento. Aprovechemos el tiempo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Ya que tiene frescas estas preguntas o estas declaraciones, ¿cómo las responde? Bueno, yo creo que lo mejor es contextualizar un poco la ley y cuáles fueron los grandes objetivos que se trazó la Ley de Inclusión Financiera, que fundamentalmente apuntaba a revertir situaciones de exclusión que, digamos, en cuanto al acceso a los servicios financieros y a la posibilidad de usar los servicios financieros que vienen de hace décadas, ¿no? Es decir, en particular afectando a nivel de los hogares, a los hogares de menores ingresos, a nivel de las empresas, a las micro y pequeñas empresas. Esa situación de exclusión, de no poder acceder a los servicios financieros o que cuando accedían, lo accedían en muy malas condiciones, es la tónica característica de décadas y que en general, digamos, responde a cierta actitud desde los actores bancarios tradicionales de desinterés, de desprecio por atender ciertos sectores de la población, ciertos sectores empresariales porque no les resultaba atractivo o rentable. La Ley de Inclusión Financiera se plantea la importancia de generar condiciones para que haya una universalización en el acceso a estos servicios, que estamos hablando de la posibilidad de acceder a un instrumento de ahorro, un instrumento de pago electrónico, a poder acceder a créditos en mejores condiciones y de alguna manera universalizar el acceso en condiciones de gratuidad para un montón de servicios básicos, de forma tal de poder revertir esa situación de exclusión. Ese es el marco en el cual analizamos la ley. Y después hay muchas de las cosas que están planteadas... Perdón, y además la tendencia global de ir hacia ese camino, ¿no? Claro, que ese es otro punto que es muy importante y es que el mundo hace ya mucho tiempo, no solo el mundo desarrollado, sino la propia región, en lo que tiene que ver con el uso de los medios de pago electrónico,
ha transitado ese camino de creciente utilización de los medios electrónicos, porque el consumidor así, de alguna manera, lo fue pautando. Es decir, por temas de comodidad, de seguridad, de practicidad, de eficiencia. Es decir, es una tendencia que se viene dando en todo el mundo. ¿Cuál era el problema que teníamos? Es decir, la ley de inclusión financiera es cierto que de alguna manera acelera ese proceso que en el caso de Uruguay venía muy retrasado. Ahora, aún sin en ausencia de la ley, ese proceso se hubiera dado porque es la tendencia que en el mundo se da y de hecho los hábitos de los consumidores cambian muy rápidamente. Pensemos simplemente en lo que es el celular y cómo ha cambiado la vida de todos nosotros. Pero ¿cuál era el problema? Si desde las políticas públicas no hacíamos nada, ese creciente uso de los medios de pago electrónico iba a profundizar una situación de inequidad, de desigualdad entre el pequeño comerciante y el gran comerciante que hubiera llevado a que ese proceso de creciente uso de los medios de pago electrónico afectara cada vez más al pequeño comercio. Por lo tanto, ¿qué es lo que hemos hecho del programa de inclusión financiera? Generar condiciones para que el pequeño comercio pueda acceder a la utilización de los medios de pago electrónicos en condiciones mucho mejores de las que tenía antes, pero al mismo tiempo, en muchos aspectos, en condiciones de igualdad con las grandes superficies y con subsidios explícitos que desde el gobierno se han puesto a disposición de los pequeños comercios para abaratar el acceso a toda esta tecnología. Ahora, ¿por qué en realidad justamente eso mismo que ustedes buscan a través de esta ley es lo que están denunciando que no está ocurriendo? Yo creo que lo que sucede acá es... El costo de la bancarización, en realidad, ¿quién lo termina pagando? Claro. En realidad, dentro de lo que son los planteos y las críticas que hemos escuchado, se mezclan muchos aspectos. A ver. Hay consideraciones más de orden político, filosófico, digamos que no vienen del caso analizarlas, pero después hay confusiones respecto a qué cosas surgen con la ley y qué cosas no surgen con la ley. A ver, lo de la obligatoriedad está en boca de muchos. Bueno, por eso, ¿aplica? Y eso es un claro ejemplo. No es obligatorio, los comercios no están obligados a aceptar. Y eso se escuchó por parte de panelistas y por parte de los invitados en el programa pasado, reiterado, digamos, muchas veces. Digamos, el comercio, y es importante que se tenga claro, no está obligado a aceptar medios de pago electrónicos. ¿Ni va a estar obligado en un plazo mediano o largo plazo? Ni va a estar obligado, porque también se dijo aquí en ese programa que, bueno, que ahora no, pero que se iba hacia eso. Por eso pregunto. Y no es así. La ley en ningún momento establece eso. Por ejemplo, se dijo también de que está escrito, pero que no se puede implementar por ineficiencias. Tampoco es cierto. O sea, no está escrito en la ley, no está previsto en la ley. No es esa la tónica en la cual venimos trabajando, simplemente decir, acá hay una realidad. El mundo avanza, digamos, los países se modernizan, las economías transitan hacia un mundo cada vez más vinculado a lo digital. Y la respuesta que de las políticas públicas nosotros tenemos que dar es generar condiciones para que el pequeño comercio pueda participar de ese proceso y que no quede excluido. Bueno, porque recordemos que en el punto de partida, los pequeños comercios pagaban un arancel del 7% por tarjeta de débito. Hoy el pequeño comercio, el arancel máximo es de un 2%. O sea, se ha bajado del 7 al 2%. Y no es que sea el mínimo. Por débito, ¿no? Por tarjeta de débito, sí. ¿no? No es que sea el mínimo que de ahí para arriba, no. Ese es el arancel máximo que pagan los monotributistas, los literales, los antiguos pequeños comercios. Los que pagaban el impuesto a las pequeñas comercios, bueno, esos tienen hoy un arancel máximo por tarjeta de débito, que es el instrumento que se quiere promover, porque la tarjeta de crédito no forma parte de la agenda de trabajo del programa de inclusión financiera. Eso es un instrumento que existe desde antes, pero que de las políticas públicas no se está promoviendo. Y ese es otro aspecto que muchas veces se confunde, porque acá no hay ninguna medida que esté estimulando el uso de la tarjeta de crédito. Bueno, es que muchas de las críticas vienen por allí, por la imposibilidad o la falta de voluntad de regulación de las emisoras de tarjetas de crédito para que no generen las diferencias entre grandes y pequeñas superficies. Ahora entiendo lo que usted plantea. De todas maneras, y por más que no sea obligatorio, si en breve todo comerciante no tiene para ofrecer al cliente o al consumidor la posibilidad de utilizar dinero electrónico, la tarjeta de débito o la de crédito, va a estar en una considerable desventaja con el resto de sus competidores. O sea, no es obligatorio, pero va a terminar de alguna manera siendo necesario. Pero esa situación, de vuelta, por lo que son las tendencias en el mundo, se hubiera dado igual, por lo que conversamos. Es decir, el uso creciente de los medios de pago electrónico. Basta con ir a Brasil y en la playa tenemos los vendedores en la playa que aceptan el pago con medios electrónicos. Entonces, esa tendencia que era, digamos, es por donde va el mundo. Uno puede ir en contra de las tendencias, pero digamos, la realidad es que el mundo avanza en esa dirección.
Tenemos los mismos costos. Hubiera afectado muchísimo al pequeño comercio. Perdón, ¿tenemos los mismos costos que en Brasil en materia de aranceles de tarjeta de débito? El pequeño comercio, nosotros dentro de las cosas tuvimos la reunión esta que se comentó con los empresarios de Maldonado y le aportamos toda la información que nosotros teníamos al respecto, ¿no? Y por ejemplo, uno de los temas que está en discusión es ¿cuántos son los aranceles máximos con tarjeta de débito? La información que nosotros conseguimos, estamos abiertos a que nos proporcionen otra, digamos, porque acá hay un problema que este es un mercado muy opaco, no es un mercado transparente, no hay información pública sobre esto. Pero la información que nosotros conseguimos es que hay 2 países en América Latina, de 8 que nosotros conseguimos información, que tienen aranceles de tarjeta de débito máximos menores que el nuestro, que son Argentina y Chile, que hoy están en el 1,5%. En Uruguay, los pequeños comercios que hablábamos recién, el arancel máximo está en 2. Y hay un cronograma que está previsto a medida que aumenta el uso de estos medios de pagos que nos lleva al 1,5. Seguramente sobre fin de año estemos llegando a este valor. O sea que nos ubicaría dentro de los países que tienen aranceles máximos menores de toda la región. Pero acá se dijo Brasil, 4,5%. No. Como mínimo. Bueno, la tarjeta de crédito además es una cosa y la tarjeta de débito es otra, ¿no? Estamos hablando de débito, que es lo que... Bueno, pero capaz que parte de la confusión es eso, ¿no? Pero el empresario no tiene esa confusión, Los ¿no? comerciantes dijeron 4,5 como mínimo. por eso, esa es parte de la confusión. En tarjeta de débito, el arancel máximo para el pequeño comercio es 2%. El arancel máximo general para cualquier comercio es 2,2. Tarjetas de débito estamos hablando. Brasil, me preguntaba Pascale, el arancel máximo en Brasil está en 2,5%. Ahora, en Uruguay alguien verifica que ese arancel se cumpla, porque si acá los comerciantes dijeron, y lo dijeron porque además está grabado, que se aplica el 4%. La pregunta es, como mínimo, capaz que está previsto ese arancel, como usted dice, pero quizás algunos comercios o algunas emisoras de tarjeta, mejor dicho, no lo cumplen ni aplican ese arancel. O sea, ¿ustedes verifican realmente que ese arancel está vigente, se aplica, o simplemente fijaron el arancel y después cada uno que se arregle? No, digamos, sería bastante irresponsable de nuestra parte desentendernos de la situación, ¿no? Digamos, no creo que no corresponde a lo que es una política que tiene precisamente como foco mejorar las condiciones de acceso, en este caso de los pequeños comercios. Lo que nosotros le hemos planteado a todos los comerciantes con los cuales nos hemos reunido, porque a diferencia de lo que se ha señalado, que esta es una ley que se armó de un escritorio, esto ha sido una ley que en la etapa previa de elaboración del proyecto, pero sobre todo en la etapa de implementación, ha sido, yo me animaría a decir, de las leyes que ha tenido mayor apertura y diálogo a los efectos de contemplar las opiniones de todos los involucrados. Nos hemos reunido con Cambadu, con CEDU, ahora en Maldonado. Y entonces, en todos los casos nosotros le decimos, bueno, si ustedes conocen casos en los cuales por tarjeta de débito algún comercio esté pagando un arancel mayor al 2,2%, o si es un literal E, un pequeño comercio monotributista, y que esté pagando más del 2%, háganos llegar la información. Y, por ejemplo, dentro de los materiales que nosotros... O lo mismo, perdón, si no aparece el dinero o si no se les paga en el plazo de, ahora son 24 horas, 24 horas también se le tiene que informar al Banco Central. Entonces, por ejemplo, nosotros entregamos información que después se los podemos dejar para compartir con ustedes a la Cámara de Maldonado, en la cual comentábamos uno de los materiales que no nos enviaron a nosotros, sino que circuló por las redes sociales con un estado de cuenta concreto, como ejemplo de que el comercio pagaba más. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces, y este es un buen ejemplo para eso, se confunden distintos conceptos. En este ejemplo que está acá, que después lo podemos dejar para que incluso se ponga a disposición en la web si ustedes quieren, el arancel que se le cobra al comercio es del 2,2%. O sea, no es un pequeño comercio, es un comercio al menos mediano. Un arancel del 2,2%, pero después hay otros conceptos que se le retienen al comercio, pero que no es un costo. Por ejemplo... Porque no es costo, porque lo descuenta del pago del IVA que tiene que hacer. Porque queda a cuenta de pago de impuestos. Por ejemplo, como cualquier consumidor, nosotros va a un comercio y paga con una tarjeta de débito, al día de hoy tiene una rebaja de 4 puntos del IVA. Sí. Entonces, por ejemplo, yo compro un producto que vale 100 pesos, me cobran 122, 100 más el IVA de 22%, y en realidad, en lugar de pagar 122, yo pago 118. Los 4 pesos que yo como consumidor no pago, porque el Estado me beneficia me beneficia con una rebaja de impuestos. Acá hay una rebaja de impuestos que se traslada directamente y de forma transparente al consumidor. Esos 4 pesos que yo no pago, el comerciante no lo recibe en efectivo. Es cierto que no lo recibe, pero recibe un papel, un crédito, que lo usa para pagar sus obligaciones tributarias. Entonces, o sea, que descuenta de allí. Es como si esos ya son impuestos que se pagaron.
O sea, no está pagando el costo el comerciante de esas rebajas. Claro, eso no es un costo para el comercio. Eso es un pago adelantado, si se quiere, de impuestos. Y sí, se está adelantando el pago. Pero no es un costo. Salvo para los monotributistas que no pagan IVA, digamos, el monotributista estaría excluido porque el monotributista paga una cuota fija, entonces ahí sí se come el IVA, como se dice vulgarmente. Es una excelente observación porque justamente atendiendo a esa situación, en el caso del monotributista y el literal cuando yo voy y compro de vuelta en el mismo ejemplo por 122 con IVA incluido y pago 118, el literal y el monotributista recibe 122 pesos. Menos el arancel, porque en ese caso los 4 pesos que yo no pago como consumidor lo asume el emisor del medio de pago electrónico. No hay comerciante. No hay comerciante. Entonces, en el caso del literal y el monotributista, esos 4 pesos, aun cuando yo no los pago, el comercio los recibe. Y el único costo que tiene ahí es el 2% del arancel y puede existir, en algunos casos, no precisamente en el caso del literal y el monotributista, que en este momento no tiene, además retenciones de impuestos, pero que de nuevo no es un costo, sino que es un pago a cuenta de impuestos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando metemos en la misma bolsa, y esto son cosas técnicas que de repente muchas veces nos cuesta entender, pero el comerciante lo entiende porque en definitiva está recibiendo créditos fiscales que después los utiliza para pagar impuestos. Entonces, si lo metemos en la bolsa de que eso es un costo, ahí es donde empezamos a confundir y a tener una discusión que es difícil de racionalizar. Entonces, nosotros... Creo que fue una buena reunión la que tuvimos el martes en Maldonado, pero... ¿Se saldaron estas diferencias? Yo pensé que sí, tenía la expectativa que sí. Después he visto declaraciones de algunos de los actores que participaron en las reuniones que han seguido manifestando eso, como por ejemplo, seguir insistiendo con que el comercio está obligado a vender con tarjetas de débito, o que no me sacan la libertad de elegir cómo vender. No, el comercio tiene toda la libertad. ¿Qué hay de otra cosa que planteaban y es, bien, yo acepto las reglas del juego, me autoincluyo en el sistema financiero, pero permítanme, así como a través de una tarjeta de débito se le puede beneficiar al consumidor con el descuento del IVA, permítame a mí competir con el contado, es decir, también poder hacer descuentos con contado. Claro, es decir, ¿se puede? En el ejemplo que estaba planteado en el programa, si un comerciante, por ejemplo, dice, yo no quiero aceptar tarjetas, no quiero trabajar con tarjetas, lo puede hacer. Acepto efectivo. ¿Puedo hacer descuentos por pago en efectivo? Y por supuesto. ¿Cómo no voy a poder hacer un descuento por un pago en efectivo? Lo que sucede es que en general, eso nosotros, digamos, en el pequeño comercio no es lo que vemos. Es decir, porque el pequeño comercio fija el precio y ese es el precio al cual uno va y compra. Es como una lógica diferente, pero digamos, no hay nada que impida un comerciante que diga, yo no quiero participar en esto. Y está en toda su libertad de no hacerlo. Con la excepción de las estaciones de servicio en la noche en este momento, que es lo único que tiene restricciones al uso efectivo. Todo lo demás pueden seguir trabajando en efectivo, solo en efectivo y haciendo descuentos por pago en efectivo. Bien. El tema del POS famoso, ¿no? ¿Por qué no se puede comprar? Ese es también otro punto muy interesante. En realidad, el comercio lo puede comprar. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando uno compra el POS, en realidad, lo que tiene menos valor, el POS es el dispositivo por el cual nosotros pasamos la tarjeta y se hace la transacción. Lo que tiene menos valor en sí es la carcasa, es el aparato. Lo que vale es el software que tiene adentro, que requiere actualizaciones, que requiere mantenimiento, que requiere servicio técnico. Entonces, si un comercio compra el dispositivo, igual va, y sobre todo si es un pequeño comercio, va a requerir que alguien le realice el mantenimiento, las actualizaciones del software, que son bastante... o sea, que entienden que le están facilitando de esta manera el tema al comerciante. No hay nada que lo impida. De hecho, hay comercios que, por ejemplo, hay algunas redes de POS, que no son 2, como se han dicho también por ahí, hay 8 redes de POS que ofrecen el servicio. Hay algunas redes que en el pasado, por ejemplo, la única modalidad que tenían era de venta. Era un poco más que un POS, porque era una caja, una solución de caja. Y se la vendían al comercio. Pero se la vendían y después le ofrecían el servicio de mantenimiento, de actualización del software. Entonces, en definitiva, el comercio tiene que igual pagar, porque lo que tiene valor no es el aparato que vale poco, sino que lo que tiene valor es el conocimiento que tiene adentro, ¿no? Permítame la última pregunta y después abrimos para panel y tribuna, que hay algo que no termino de entender cómo representarlo. El espíritu de la Ley de Inclusión Financiera, usted lo plantea, queda claro.
también puede llegar a estar la otra mirada, ¿no? La de que lo que se busca en realidad también es, bueno, una forma más para colaborar con la evasión impositiva, porque todas estas transacciones van a tener una trazabilidad que el contado a veces no lo permitía. Pero desde el momento que tampoco es obligatorio, tampoco está garantizado, digamos. Ahora, la pregunta es esta, el término inclusión, que por estos tiempos es como un mantra, ¿no? Pero por lo general lo vemos asociado a políticas de corte social. Asociarlo al sistema financiero, que ha sido casi que el enemigo toda la vida, cuesta, ¿no? O sea, ¿por dónde viene? Porque yo pienso en un jubilado, por ejemplo, que gana 10.000 pesos. Bueno, ahora cobrará la jubilación a través de una tarjeta, podrá tener su cuenta bancaria. ¿Pero qué se le está vendiendo como idea al jubilado? ¿Que ahora es capitalista? ¿Entiende lo que voy? En realidad, capitalista no, por tener una tarjeta no va a ser. Claro, pero digo, que está incluido en el mundo de las finanzas y ¿no? Pero ¿Cuál es el espíritu? Que sí, de alguna manera, cuando uno lo mira en las personas, porque después lo podemos ver del lado de las empresas, ¿no? Pero en el lado de las personas es tener la posibilidad de acceder a un conjunto de servicios que otras personas antes accedían. Tener la posibilidad de hacerlo. ¿Le cambiará en algo? Y por ejemplo, decir, el poder, una persona mayor, no moverse con efectivo, y digamos, lo vivo directamente, sí, por ejemplo, en mi casa con mi madre, el tener la posibilidad de no moverse con efectivo encima, en términos de seguridad y tranquilidad, implica una mejora en la calidad de vida para muchas personas importante. Ahora, el que quiera seguir andando con efectivo encima, lo va a poder seguir haciendo acá. No es que se limite eso, simplemente se le da la posibilidad a que alguien, si quiere acceder a esto, lo pueda hacer, y lo puede hacer en condiciones de gratuidad. Antes, si alguien quería tener una tarjeta, un jubilado seguramente no pudiera hacerlo. Hoy tiene el derecho a hacerlo. Y justamente en el caso de los jubilados, tampoco es que esté obligado a cobrar a través de la tarjeta. Si quiere seguir cobrando en efectivo, la ley prevé que los jubilados, que ya estaban jubilados previo a la implementación de la ley, puedan seguir cobrando como lo venían haciendo. Bien, eso se lo pregunto después de la pausa, si me permite, Perfecto. porque ahora se viene el 1 de mayo y hay que ver justamente quiénes quedan excluidos o habilitados para seguir cobrando en efectivo. Ya venimos. Entre el olvido